Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video te voy a contar todo lo que es verdad y lo que no del quinto capítulo de la tercera temporada de Narcos México, donde te contaré si de verdad ocurrió esta escena que ves en tu pantalla donde el Min tuvo que salir corriendo, y te diré cómo hizo Joaquín para cruzar la frontera hacia Guatemala y cómo fue su caída. Esto y mucho más a continuación. Comenzamos. Al minuto 10, el Min dice que Barrón fue con dos de sus hombres para que se entregaran por lo ocurrido en el aeropuerto, y el nombre de estos dos personajes son el Spooky y el Puma. Luego de lo ocurrido en el aeropuerto de Guadalajara el 24 de mayo de 1993, Barrón y su gente se vieron en la obligación de regresar a Logan Heights. Al Mon le pidieron que entregara a dos de sus hombres para apaciguar el descontento general que existía por el hecho ocurrido, y los elegidos fueron alias el Puma y alias el Spooky, quien pasó a mejor vida el 8 de septiembre de 1993 mientras se encontraba en el bote. Al Spooky y al Puma, 300,000 a sus familias para que digan lo que nosotros queramos. Al minuto 37, el Min llega a un restaurante para reunirse con el padre Báez, pero este, a través de un gesto, le advierte del peligro que corre y el Min tiene que salir corriendo. Como lo dije en el video sobre el capítulo número 2, los Arellano eran muy cercanos a la iglesia católica y el Mon fue el que tomó el papel de mediador. De todos los hermanos, él era el que más creía en el poder de la bendición sacerdotal y la intermediación de la iglesia para que sus asuntos terrenales fueran por buen camino. El Mon buscó reunirse con el nuncio papal Girolamo Prigione para que intercediera por él y sus hermanos para que pararan la persecución en su contra. Finalmente, en diciembre de 1993, logró reunirse con Prigione en Ciudad de México, y gracias a la intervención de este, cesó la persecución general contra los hermanos. Ahora, lo que no es verdad es que un miembro de la iglesia haya vendido a algunos de los hermanos. Incluso en la reunión que mencioné anteriormente, a Prigione se le pidió que permitiera que le pusieran los ganchos al Mon, pero este se negó y dijo que en ese momento el Mon se encontraba bajo su protección y que la Nunciatura Apostólica era territorio del Estado Vaticano. En cuanto a lo que ocurre al minuto 38, donde el Min tiene que salir corriendo, nada de esto ocurrió en la vida real. Sin embargo, voy a contarte cómo fue la vida del Min luego de lo ocurrido en el aeropuerto de Guadalajara. Antes de lo ocurrido con el cardenal Ocampo, el Min tenía libertad total para hacer lo que quisiera, ya que no tenía que esconderse de nadie. Normalmente se levantaba muy temprano por la mañana en alguna de sus casas en los fraccionamientos Chapultepec, Hacienda Aguacaliente o Cumbre de Juárez. Luego se dirigía a los cuartos de sus dos hijos pequeños para alistarlos y que alguno de los choferes los llevara al colegio. En sus mañanas no podía faltar la edición del periódico El Mexicano y un vaso de jugo de naranja que le traía uno de sus hombres. Luego de terminar con la lectura, el Min procedía a correr por 30 minutos en una caminadora de banda, 45 minutos en una rutina de gimnasio y por último, golpeaba un costal de box al mismo tiempo que miraba las noticias en la televisión. Si se encontraba en Tijuana, se citaba con sus amigos para almorzar en su restaurante favorito de la zona financiera llamado Boca del Río, o en Comasa, el restaurante japonés más visitado de la ciudad. En otras ocasiones, degustaba la comida china del Dragón Plaza, langosta en Puerto Nuevo, mariscos en Los Arcos o tacos en Carnitas Uruapan. Pero todo esto pasó a ser tan solo un bonito recuerdo, ya que luego de lo ocurrido en el aeropuerto de Guadalajara, el Min fue señalado como uno de los responsables. Televisoras nacionales y extranjeras publicaron una foto suya donde vestía una playera negra y una cadena de oro, y otra donde posaba junto a su familia en un brindis navideño. En consecuencia, no pudo salir más a la calle tranquilamente como lo hacía antes. Las salidas al cine los fines de semana, donde acostumbraba a llevar a sus hijos, quedaron en el olvido, y tampoco pudo volver a sus restaurantes favoritos, y mucho menos comer en las carretas de tacos que frecuentaba. Solamente estaba seguro tras el blindaje de su gran marquís y comunicándose por radio y celular con sus hermanos. Dejó de reunirse con sus socios públicamente y solo lo hacía dentro de su auto, donde no podía ser visto por sus enemigos. Mudarse de una casa a otra se convirtió en una rutina en la que invertía la mayoría de su tiempo, y habían hasta lapsos de 4 o 5 meses en los que no podía ver a su familia. Su única compañía a la hora de comer eran sus escoltas, y para entretenerse miraba la televisión y escuchaba música en la radio. ¿Quién nos va a ayudar, Pues la iglesia. Necesitamos a la iglesia.
Ahora voy a leerte un fragmento de una entrevista hecha a Benjamín en el año 2002 por el diario Frontera, donde habla de todo lo relacionado a la situación con el cardenal. La pregunta fue la siguiente: a partir de lo ocurrido con el cardenal, comenzó la persecución contra ustedes. Es ahí donde empieza la fama de los hermanos. ¿Se puede decir que Jorge Carpizo los hizo famosos? De cierta forma sí. Cuando Carpizo sacó Nintendo, nadie se lo creyó, nadie relacionado a lo crítico que pueda haber cerca de él, ya sea escritores o licenciados. Entonces él quiso comprobar que habían sido los hermanos lo del cardenal. Quiso presionar. ¿Cómo? Tratando de decir que ya agarraron a estos, ya agarraron al otro, pero todo se quedó ahí en la nada, y pues nos hizo famosos porque no nos pudo detener, porque si nos hubiera detenido y nos mete, pues nadie nos hubiera nombrado nunca. Desde entonces empezamos a huir nosotros, no a trabajar, porque no podíamos si teníamos a todo el gobierno encima. ¿Cómo íbamos a trabajar con el gobierno encima? Está fuera de lógica lo que dicen de uno. Si está acusado por el gobierno, no estás en combinación con el gobierno o estás en contra del gobierno. No puedes estar en las dos cosas. A nosotros nos querían meter al bote, andaban tras nosotros. Entonces, ¿cómo podían decir que trabajábamos en el... ¿Cómo? Si todo el gobierno estaba tras nosotros, estaba fuera de su propia lógica. Carpizo decía que nosotros habíamos sido, nomás porque sí. Él nos escogió para eso, y de ahí empezó todo. Luego de que pasó eso, pues, echarle la culpa a los hermanos de todo. No tengo conocimiento de ellos, decían. Manéjenlo como que fueron los hermanos. De eso estoy seguro, lo sé. De ahí surgió la fama de nosotros, porque imagínate que cierto sistema diga: todo lo que pase, échenselo a los hermanos. Ah, pues, qué chulada, qué bonito, ¿no? Pues, ¿cómo no se va a volver uno famoso así? Más adelante, haré un video con toda esta entrevista hecha en el año 2002 al Min. Al minuto 44, el Min le dice a Enedina que ella se quedará a cargo de todo mientras él no esté. Aunque se cree que hoy en día Enedina es una de las cabezas de la organización, para la fecha en que transcurre la escena, año 1993, ella nunca tomó las riendas del negocio. Según palabras del propio Min, él fue el único que dirigió la empresa hasta su caída en el año 2002. Dice que las asociaciones y tácticas se consultaban en un consejo de jefes, pero que la última palabra la tenía él. Y a pesar de que el Mon, Eduardo y Javier también formaban parte de ese consejo, nunca aprendieron a manejar las rutas como Javier Caro, el Nelo, el Kitty o el Mayel. Dice que todas las cosas que se dicen sobre su familia en cuanto a liderazgo son una vacilada y culpa de ello a los periodistas como Blanco Ornelas, a quien acusa de estar obsesionado con él y de haber inventado mentiras sobre su vida. Dios tiene planes para todos nosotros, tiene grandes planes para todos nosotros. Por la familia. Al minuto 18, vemos que Joaquín cruza la frontera hacia Guatemala y al final del capítulo es presentado a la prensa. Luego de huir del aeropuerto de Guadalajara, Guzmán se fue a la Ciudad de México y se quedó en la casa de Martín Moreno, quien era su administrador. Luego, un comandante de apellido Gómez lo llevó en una camioneta Suburban hasta Chiapas, donde contactó con otras personas quienes lo ayudarían a llegar a Guatemala. Guzmán partió junto a varios de sus hombres de confianza, entre ellos Antonio Mendoza, quien era su chofer. Al salir de México, pasó por Guatemala, luego a Honduras y de ahí se fue a El Salvador. Sin embargo, la gente de Carrillo Olea, quienes lo tuvieron localizado en todo momento, le avisó a la gente de ese país para que le pusieran los ganchos, pero ellos decidieron no hacerlo, y por el contrario, simplemente lo asustaron. Le hicieron saber que sabían de su presencia en El Salvador, y entonces Joaquín decidió irse de nuevo a Guatemala. Una vez allí, se suponía que recibiría el apoyo de un teniente de apellido Rosales, pero este, en vez de ayudarlo, decidió entregarlo a las autoridades mexicanas, además de embolsillarse $1,5 million que Joaquín le había entregado por su cooperación. La versión que acabo de contarte sobre cómo fue localizado en Guatemala es la de Carrillo Olea. Sin embargo, existe una versión totalmente distinta, contada por José Alfredo Andrade Bojorges, quien era abogado del Señor de los Cielos. Para el año 1993, Joaquín trabajaba para el Señor de los Cielos, pero Carrillo estaba un poco cansado de él por su desorganización y su afición al alcohol y los escándalos. Guzmán gastaba dinero a diestra y siniestra, y a Carrillo esto le molestaba. Le parecía que era un arrogante, y no entendía su estupidez de vivir en hoteles de lujo, ocupando pisos completos, en lugar de preferir el anonimato de las fincas y los ranchos.
Cuando Carrillo se enteró de lo sucedido en el aeropuerto de Guadalajara, se puso furioso. No concebía que su gente tuviera algo que ver con ese hecho. Sin embargo, sabía que los Aretes venían de una familia religiosa y nunca se atreverían a tanto. En cuanto a Joaquín, el güero le dijo que no tenía nada que ver, pero la PGR necesitaba un chivo expiatorio. Así que, al día siguiente por la madrugada, Coello Trejo llegó a la casa de Carrillo para decirle que necesitaban ponerle los ganchos a Guzmán y responsabilizarlo por lo ocurrido en el aeropuerto. Amado sabía que Joaquín no tenía nada que ver. Sin embargo, era una oportunidad única para deshacerse de él, y fue así como entregó entonces su ubicación en Guatemala. Sea cual sea la verdadera versión, el hecho es que Joaquín fue llevado de vuelta a México por uniformados guatemaltecos en la parte trasera de una camioneta pick-up. Carrillo Olea y Guillermo Álvarez Nahara fueron los encargados de recibirlo y en un Boeing 727 lo llevaron hasta Ciudad de México. Durante el vuelo, Álvarez Nahara tuvo la oportunidad de conversar con Guzmán, quien le dio un testimonio tan impactante que era pura dinamita. Más adelante haré un video detallando todos los pormenores de esta conversación, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te lo pierdas. Guzmán fue enviado a Almoloya y es ahí donde ocurre la escena que vemos en el minuto 49, donde es presentado a la prensa. Esta escena es una recreación perfecta de lo que realmente ocurrió, donde incluso las preguntas que le hacen son las mismas que le hicieron en la vida real. ¿A qué se dedica? Yo soy agricultor. Al minuto 53, vemos que Joaquín se encuentra con Don Neto en Almoloya. Almoloya abrió sus puertas en 1991 y en 1992 llegaron el Príncipe y Don Neto, quien aún se encontraba allí en el año 1993 cuando llegó Joaquín. Sobre la vida de Guzmán, en ese lugar se sabe muy poco. Sin embargo, al estar ambos recluidos en el mismo sitio, había grandes posibilidades de que sus caminos se cruzaran. Juan Pablo de Tavira, quien fue el director de Almoloya hasta 1994, describe a Joaquín como una persona inteligente, callada, egocéntrica y ambiciosa, cuyo comportamiento era muy bueno y que evitaba los conflictos. En el caso del Príncipe, llegó el 31 de julio de 1992 y traía el pelo largo, un poblado bigote y estaba gordo y descuidado. Tavira lo describe como una persona narcisista, egocéntrica, tenaz, oportunista, ambiciosa y rebelde, quien siempre busca seducir a sus compañeros con el fin de organizarlos y tomar el control del lugar. Por último, Don Neto llegó el 17 de agosto de 1992 y Tavares lo describe como una persona tenaz, perseverante, meticulosa, egocéntrica, ambiciosa y mercantilista. Dice que las relaciones que establece con su entorno son de tipo familiar y comercial, vinculándose con personas afines a su capacidad ideoafectiva.